Mi hijita tiene una voz angelical. Es lo importante de la vida. Adelante, doctora, que estoy haciendo estos esfuerzos sobrehumanos. Me chivea muchísimo la grabada. Yo lo entiendo, Lizy, pero yo creo que se nos va a terminar olvidando, ¿verdad? Como toda la vida, Lizy, primero uno queda muy atemorizado. No sé. ¿Cuál es tu primer recuerdo de tu papá? ¿Puedes pensar en esto? Eso es muy importante. Por ejemplo, yo no tengo recuerdos así. Pues recuerdo ciertas cosas, pero más bien relacionados conmigo misma. No con mi familia y no con mi padre. Mi abuela, yo le decía Tita, murió cuando yo tenía 13 años. Escuchándola 20 años después, recuerdo una voz de mi infancia y me gusta imaginarme que grabó estos cassettes solo para mí. La Ciudad de México, 2006, 22 millones de habitantes. ¡Sin manitos, ira, señora! ¿Cómo dan la voz? ¿Cómo se llama? Martín. ¿Usted cómo se llama? José Jesús Domínguez Reyes. Bueno, pues muchas gracias. Al contrario. Le agradezco pues el cotorreo un ratito. Como dicen por ahí, pues ya me solté como perico tantito. Nicolás Hernández, Arellano para servirle. Pregúnteme más, porque estoy comiendo. ¿Me da permiso de usar esta entrevista en el documental? Ándele, ¿Su nombre? mi nombre es Iván Ramírez. Muchas gracias. Ándele, Que le vaya bien. ándele. Mi nombre es Dolores Burgos Piña, sus órdenes. ¿Y cuántos años lleva trabajando aquí? Ay, señorita. ¿Qué le diré? Como unos 40 años. ¿Y usted cómo se llama? Natalia Almada. ¿Natalia qué? Almada. Almada. ¿De dónde es usted? Yo de Sinaloa. ¿A poco? Órale. Sí, aquí está a poder. Es para que se tape bien chido. No, con esa ni le va a entrar el agua. ¿Y cuánto las vende ya que empieza a llover? Da 10, es da 10, ya empezando a llover ya es da 10. Antes de llover da 5, empezando a llover da 10 y el que las quiera y el que no que se moje. Pero véngase del agua, da 5 varitos, da 5 pesitos. Las primeras cosas que yo recuerdo fue de cuando llegamos a México en adelante. Pues yo debo de haber tenido en esa época, tenía 8 años, 9 años. Era un lugar de ensueño. Mira, me acuerdo de las terrazas llenas. Digo, no estoy tratando de hacer literal. Pero tienes derecho. Pero
cubiertas de enredadera de rosas pequeñitas, blancas. Tu papá tenía bastante separada la vida familiar de la vida política. Sí. Mi padre sabía que, bueno, muy bien, él llegaba a la presidencia, pero tampoco no podía prever qué acontecimientos podían venir. En junio de 1978, a lo largo de 3 días, mi abuela y su amigo Mauricio hicieron estas grabaciones sobre mi bisabuelo, el general Plutarco Elías Calles, elegido presidente de México en 1924. Considerando que todo el mundo creía que mi padre era un hombre déspota y impositivo, estoy tratando de hacerles conocer la figura del general Calles, pues como yo lo veo, como padre, como mexicano, como hombre, ¿no? Mi abuela nunca terminó la biografía de su padre, y lo único que queda de ese intento son estas grabaciones, llenas de dudas y de silencios. Me quedo con el ruido de la cinta que corre sobre el presente. Vamos a tener que recurrir con frecuencia a tu edad, pero como tú no la escondes, no hay problema alguno. Oye, eso es de las cosas difíciles de ocultar. Bueno, no, me refiero por esto. Yo estoy seguro que todas estas frases que tú ahora dices, que crees, van a aparecer con claridad una vez que ya vayas viendo esto pasado. Fíjate, mis recuerdos anteriores son muy difusos, son pequeñas cosas que recuerdo, ¿ves? Quizás será porque los años anteriores, pues mi padre permanecía fuera de la casa porque estaba, pues inclusive en revolución plena, ¿verdad? Por ejemplo, todos los años que vivimos en Sonora, pues fueron años de lucha intensa, ¿no? Mi bisabuelo está enterrado en el Monumento a la Revolución, al lado de Madero, Carranza, Villa y Cárdenas, revolucionarios que lucharon para acabar con 30 años de dictadura. Según una placa al centro del monumento, lucharon por la libertad, la justicia y la democracia. En los archivos de mi bisabuelo encontré una carta del cineasta soviético Eisenstein, que viajó a México en 1930 para hacer su película Viva México. La Revolución Mexicana había cautivado su imaginación, como había cautivado a la del mundo entero. Para el final de su película, Eisenstein quería filmar una escena de la Revolución Mexicana, donde los campesinos se levantarían en armas contra los hacendados para vengar la muerte injusta del protagonista. Para llevar a cabo esta escena, Eisenstein le pidió a Calles 350 soldados de infantería, 50 zapadores,
50 soldados de caballería, 50 de artillería, 5 cañones de tipo no muy moderno, 10,000 cartuchos de salva para cañón, 10 minas y además un tren militar por un tiempo de 5 días. Con este final, Eisenstein quería dar a conocer el nuevo México, que había brotado de una profunda emoción social. Pero se le acabó el dinero y Eisenstein nunca terminó su película. Con esa lista, trato de imaginarme la revolución de Eisenstein, que acabaría con ese pasado injusto y seguiría estas miradas. Ahí está la capita, la capa de 5 varos, 5 pesos, 5 varos, 5 pesos. No va a llover hoy. Ahí está, no me eche la sal. Ahorita que llueva no le voy a vender, ¿eh? No eche la sal. Qué pasa este día, bueno. Si no llueve no comen en mi casa hoy. Allá, hermanos, hermanitos de raza. Miren pa' qué anda peleando Pancho Villa, para que todos ustedes tengan que comer. Ahora les doy más. Luego, cuando gane esta guerra, les daré tierras. Cada uno tendrá su rancho y no tendrá que seguir de peón. ¡Viva el general Villa! ¡Viva! Anden, hijitos, vengan por más. Vengan. Según el gobierno del Distrito Federal, la Ciudad de México cuenta con aproximadamente 500,000 ambulantes. Calificados como comerciantes informales, se calcula que su ingreso está entre el 12 y el 40% del Producto Interno Bruto. Cuando las elecciones presidenciales del 2006 resultaron demasiado cerradas para saber quién ganó, los dos candidatos a la presidencia se autoproclamaron electos. La gente salió a la calle exigiendo un recuento de sus votos. A nuestros datos, ganamos la presidencia de la República. Mucha gente reconoce algo que todos sabemos, que ganamos la elección. No es posible anunciar en este momento a un candidato ganador. Primero, no está en duda si la elección fue limpia. 7.281 casillas, no está en duda que representan el 45.12% de la muestra prevista para estimar los porcentajes de la votación emitida a favor de las diferentes fuerzas políticas y tomando en cuenta que la votación de la muestra Llenaron el Zócalo con la esperanza de ser tomados en cuenta, y el Zócalo se convirtió en una especie de mercado de ruedas, teatro trovador y protesta política. El pueblo eligió a un hombre que sabe ver de frente, a un hombre honesto, a un hombre que tiene compromisos con los que menos tienen, a un hombre que tiene calidad de ser humano. Eso es lo que eligió la gente. Y hoy fungiremos como presidente de todos los mexicanos. Que les quede claro que vamos a defender este triunfo y a este hombre, si es necesario, hasta con nuestra propia vida. Hace casi un siglo, los revolucionarios se levantaron en armas contra la dictadura. Sufragio efectivo, no imposición, era el mismo lema que abanderó mi bisabuelo.
Me da la sensación que escucho un eco del pasado. ¿Cuándo llegaron a México? Mira, yo creía que habíamos llegado en 1920. Y además ¿te acuerdas que en esa época, pues al general Káiz le decían el bolchevique? Y además me acuerdo que era metódico. Y siempre lo fue, hasta el final. Mira, por ejemplo, yo recuerdo los desayunos a una hora exacta. Las comidas, lo mismo. La hora de llegada por la noche. Recuerdo sus hábitos porque era metódico totalmente. Pero me gustaría tratar de recordarlo más. Vamos a tener que ir varios días, Licha, a la hemeroteca y para revisar los periódicos desde que entró tu papá al poder o desde que empezó su campaña. Y podemos inclusive confirmar muchas de las cosas sí, que pero que tú recuerdo, no sabes ¿no? la fuente infinita que va a ser de recuerdos para ti elogiar un periódico. Tienes la ventaja de que otras gentes llevaron para ti un diario. No tengo cómo saber si hicieron ese viaje a la hemeroteca. Y si lo hicieron, ¿qué recuerdos perdidos habrá rescatado mi abuela? Pienso en una frase de la película Sans Soleil. No recordamos, solo reescribimos la memoria, igual que se reescribe la historia. Febrero 2007. El predio de Tepito, La Fortaleza. Aquí había 220 casas. ¿Las van a tumbar? Todas. El terremoto nos dieron casa, señorita. Y ahora, ¿por qué el señor Marcelo y el gobierno nos quieren quitar ese patrimonio que tenemos para nuestros hijos? Demolieron las 220 casas del predio para acabar con un supuesto santuario de narcos y piratas. Hoy la fortaleza permanece como un hueco en el centro de la Ciudad de México. Entre las casas que estaban por demoler se encontraba este mural de los grandes ídolos del pueblo: Pancho Villa, Cuauhtémoc, Tintán, José Alfredo Jiménez, María Sabina, el subcomandante Marcos, Frida Kahlo, Pedro Infante, El Santo y en medio de todos, Zapata. This land is yours. You must protect it.
It won't be yours long if you don't protect it. If necessary, with your lives, and your children with their lives. Don't discount your enemies. They will be back. And if your house is burned, build it again. If your corn is destroyed, replant. If your children die, bear more. If they drive you out of the valley, live on the sides of the mountain, but live. You've always looked for leaders, strong men without faults. There aren't any. There are only men like yourselves. They change. They desert. They die. There are no leaders but yourselves. The strong people is the only lasting strength. ¡Si Zapata viviera, a nosotros anduviera! Adiós al sombrero. Adiós, besitos al sombrero. La jornada. Después de meses de pelear el recuento de los votos, se llevó a cabo un recuento parcial que arrojó como resultado 2 presidentes, uno legítimo y uno ilegítimo, según el punto de vista. El presidente legítimo, el presidente legítimo. El presidente legítimo, el presidente legítimo. Pues más o menos sí me va, pues no me puedo quejar, me va bien. Si fuera al revés, tuvieran fotos de Calderón. Yo creo no se venderían más que con la gente que tiene. Y si tú te das cuenta lo que era el ambiente pues, político-militar de esa época, es que cada general se sentía con derecho a la presidencia. Pues podían pasar tantas cosas, ¿no? Entonces fue cuando nos dijo, me imagino que fue de sobremesa, ¿no? Fuera de esto, la familia va a seguir llevando exactamente el mismo tipo de vida que hemos llevado hasta ahora. Las amistades serán las mismas y en ese sentido no habrá ningún cambio. Eso no quiere decir que alguna vez no hayamos asistido a alguna fiesta de... No, de fue una adoradores. medida de protección para la familia. Y eso, mira, eso indica también el realismo de mi padre. El noticiario de la época dice:
Por primera vez en los anales de la historia de México, la protesta del presidente de la República fue otorgada en plena luz del sol. Una cosa que no sé si, porque ya estamos entrando en terreno más hablando del hombre público que del padre, ¿no? Tenemos que hablar de lo que es la adulación y el servilismo de las gentes que rodean a estas figuras, a cualquier hombre que se destaca, que tiene poder, que es una de las cosas más peligrosas para un presidente de México. Aparte de que les cambia su manera de pensar porque no les hacen llegar la verdad, el contacto con el pueblo es muy relativo. Toda la historia. No es nada comparable a lo de ahora, pero ya existía también. Siempre dicen, prometen, pero no. Termina el sexenio y bye bye. ¿No? Seguimos peleando por lo mismo. Que de antemano todos los presidentes todos son iguales, porque la verdad, todos prometen, pero nada, ninguno cumple. Yo creo que como político sí podía entrar uno, y sin tanto cobrar, como ellos que se ganan 60 y tantos a la semana. Uno aquí ganándose 800 pesos semanales y todavía se los roban en el camino. Y ellos hasta con guaruras y todo, y no ven por los demás. Y dicen que todo va a cambiar, no creo. Yo no creo. Para los ojos de pescado, sí. Lleve pomada Curao. ¿Mucho tiempo trabajando aquí? Mucho. Desde chico. ¿Desde niño? Aquí nací. 95 varitos, ira, señora. ¿Los vendes? No. ¿Qué ves ahí? Veo esto. Estoy bien así porque se ve bien grande. Y así está el león, la águila, el chango, el oso. A ver, amigo. El venado, el conejo, la ardilla, el león, águila, chango, oso, el venado, conejo, ardilla y el león. Y ahí dejé otro disco que tiene diferentes. Tiene el rinoceronte y tiene otra cosa. Tiene todos los animales. Nada más los ves así y ya se ven los dos conejos, los dos iguales. Ajá. Está bien padre. Qué bonito. Pero este lo compraste, ¿no? Este no lo vendes. Sí, lo vendo.
Es curioso cómo se te olvidan estas cosas. Sí, Licha, porque necesita uno repasarlas y luego regresan. Yo quiero pues ser, digamos, auténtica, ¿no? No quiero tomar una pose que no me corresponde, ¿no? Pero siento mi poca eficiencia para decirte lo que quiero decirte. La palabra va acompañada de gestos, de sonrisas. Exactamente, pero sí. Eso es lo que te falta, pero yo estoy aquí justamente para eso, Licha. Hay cosas que tú no estás diciendo, pero que estás expresando. A veces te brillan los ojos, a veces pones cara de fucha, así como que la cara no te gusta mucho. Las cosas y las Me cosas. ayudo con expresiones. ¿Todos? Sí. Si es un libro que vamos a firmar los dos, tú dispones la mitad y yo pongo la otra mitad. Tienes mucha razón, si no fuera por eso ni hubiera empezado. Aquí estoy con mi abuela, la foto que más me recuerda a ella. Algo en su mirada, en su sonrisa, o quizás porque es la foto con la que más he convivido a lo largo de los años. De tanto escuchar su voz, empiezo a sentir que está platicando conmigo, pero de repente los cassettes nos interrumpen y no puedo hacerle mis preguntas ni ver sus gestos desaparecidos. Más de 4,5 millones de personas usan el metro de la Ciudad de México cada día. Entre semana, durante las horas pico, las mujeres viajan en vagones separados. Supongo que me dieron los cassettes para que hiciera la biografía de mi bisabuelo, que mi abuela nunca terminó. Pero escuchando sus relatos, no logro ver el pasado, solo veo su larga sombra sobre el presente. Vamos a sacar los 30 dineros. Sí, con el de aquí, porque mis floreros están grandes. ¿Cómo el manojito de nude? 40 pesos. Ay, ¿tan caro? Si un manojo entero me lo dan a... ¿Me das este? La quiero para el día 12. La quiero para el 2. Para caminar. A ver, ay. Dame uno que me tardó. Una nube. ¿No pongo la nube?
50 pesos. A 50 el rollo. ¿Y esta? Igual 50 pesos, es lo mismo de ella. Está muy cara. Queremos los muertos, pero están muy caros. En México se cultivan cerca de 14,000 toneladas de flor de cempasúchil al año. Flor que dicen que atrae y guía el alma de los muertos. Me siento como esta niña en una película de Eisenstein, desafiando la muerte y saboreando la dulzura de la memoria. Todas las personas creen que mi papá era muy antirreligioso, no lo era. Y una prueba de ello es que siempre quiso que nosotros, las hijas mujeres, nos educáramos en conventos católicos. Y quita la grabadora para contarte esto, después te lo cuento porque veo que estoy muy mal hoy. No, Quítalo, no. por favor, quítalo y después. Empieza otra vez desde luego. Bueno, en 1927 estaba álgido el problema, el conflicto religioso. ¿Estaban cerradas las iglesias entonces? Estaban cerradas las iglesias. Y tu papá era presidente y tú estabas en la escuela, en San Diego. Sí. Y la pasé mal, porque mira, los periódicos de Hearst publicaban cosas, fotografías de monjas atadas a un poste y quemándolas. Las chicas del colegio las recortaban en sus casas estas cosas y llegaban al colegio pues con el mitote. Miren ustedes lo que hace el padre de Alicia, ¿no? En México. Miro estas fotografías con la esperanza de entender la contradicción entre Calles el papá, que mandó a mi abuela a estudiar a un convento católico, y Calles el presidente, acusado de esta persecución contra la iglesia. Otra cosa, Mauricio, que definitivamente el clero estaba en contra del gobierno. El clero no quería aceptar la autoridad del gobierno. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a ser pues soberanos y tener el control del país en cierta forma, ¿no? Lo que sí creo que era un anticlerical furibundo.
Hola, señor, ¿un paquetito no lleva gorditas? Yo sí empecé desde niña, aquí en la Villa. ¿Su mamá hacía lo mismo o algo así? Sí, mi mamá también era bordera viejita, mi abuelita, toda mi familia, ya es de generación en generación. ¿Sabe la señora no va a llevar? Sí, ahorita yo ya me muero al rato y sigue mi nieta o sigue otra de mis hijas. Y ya sí, hasta que Dios quiera, a ver cuándo nos quitan de aquí. ¿Ah, bonito? Eso viene de San Gregorio, ¿eh? San Gregorio. Ah, un pueblo que nunca conoce a nadie. ¿Y a cuánto los venden? ¿Eh? Ah, 65. Las 3 por día las medallitas, 3 por día las cadenitas. 3 para los 4 pasos de la Virgencita, 3 por día, mire. Encuentro esta película del peregrinaje a la villa el 12 de diciembre de 1934, pocos años después de la cristiada. Hago esa misma caminata, la caminata que hizo el indio Juan Diego cuando se le apareció la Virgen hace más de 5 siglos, la misma caminata que hacen millones de mexicanos cada 12 de diciembre. Estoy segura que en 70 años, alguien con su cámara tomará las mismas imágenes que las mías. Se calcula que 3 millones de personas llegan a este lugar el día de su santo. Solo el Vaticano disfruta de más peregrinos católicos en un solo día. En 1977 se instalaron las bandas eléctricas para que los peregrinos pudieran pasar de una forma rápida y eficiente por debajo de la imagen original de la Virgen de Guadalupe. Octavio Paz dijo que después de siglos de fracasos, en lo único que creemos los mexicanos es en la Virgen de Guadalupe y en la Lotería Nacional. Vende uno ilusiones. ¿No se quiere sacar la lotería? Aquí le vende bueno, esto sí sale. Yo soy nieto de billeteros, hijo de billeteros. Mis hijos también han vendido, todos cómo no.
Hasta una gente que tiene dinero y que se juega un entero, ¿a poco le caería mal más dinero? Al contrario, ¿no? Venga. Y al que juega un cachito, pues imagínense como con la del Zodiaco. Una gente que es pobre, con 10 pesos, con un cachito se puede llevar 200,000 pesos. Imagínense, sale de pobre, ¿no? ¿Usted siempre juega? Pero nunca me saco nada. ¿Por qué sigue jugando? Por tonto, ya lo trae uno de nacimiento. La necedad. A la mejor, ¿verdad? Todo puede ser. No he ganado hasta ahorita nada. Para el martes y para el Zodiaco del 1 al 0, señor. Por fe. Por fe. En un golpe de suerte se cambia todo. ¿No? Pero que cambie para bien. Algo gana. El primer sorteo de Lotería Nacional se llevó a cabo el 13 de mayo de 1771, lo cual quiere decir que la Lotería Nacional para la Asistencia Pública es de las instituciones más viejas y más confiables del país. Sobrevivió la colonia, la independencia, la revolución y, más que nada, las esperanzas y las decepciones de más de 2 siglos. $2,000 pesos, ¿verdad? 94. Número 5,305. $2,000 pesos. Número 1591. $2,000 pesos. $2,000 pesos. $2,000 pesos. $2,000 pesos. $2,000 pesos. Cuando tú te casaste, eras la hija del presidente de la República. Era la hija del presidente de la República, sí. Padre, cuando fui a avisarle que quería casarme y que se molestó porque era la primera noticia que le llegaba, que el noviazgo, ¿verdad? Entonces, yo lo único que le contesté, bueno, papá, es que aquí ya no hay familia. Al morirse mi madre, pues faltó el pilar, ¿verdad?, de la familia, en el sentido de cariño. Eso es una época muy triste para mí. Cuando ya aceptó él que nos casáramos, entonces me dijo, te quiero pedir una cosa, que si se van a casar por la iglesia, que no sea aquí en la casa. Entonces nosotros decidimos que, pues, ¿para qué lo hacíamos en México? Que llegando a Estados Unidos nos casaríamos por la iglesia. Pero pues llegamos 2 recién casados y se nos olvidó. Ese es todo un capítulo, ¿ves? Mi abuela se casó en 1928, el último año de la presidencia de su padre, momento en que el país debía elegir un nuevo presidente. Yo recuerdo cómo veíamos nosotros al general Obregón, ¿verdad? No nomás como una persona muy importante que venía a casa, sí, sino que era una verdadera amistad. Además, con un gran respeto, que era una persona adorable, con jóvenes y viejos, sí. Pero además sí, es uno de los grandes revolucionarios. Recuerdo una foto de los 2 generales durante la Revolución. Obregón, el número 3, y Calles, el número 4. Obregón llegó a la presidencia primero en 1920
y fue famoso por haber dicho que ganaría las elecciones, porque la gente sabía que como solo tenía un brazo, robaría menos. 4 años después, le entregó el poder a mi bisabuelo. En 1928 eran los únicos caudillos de la revolución que seguían vivos. No solo es para jugadores. Bueno. No, por ejemplo, en esa época, en esos años, ellos deben de haber pensado, ¿no? Todo lo que se ha ganado lo vamos a entregar en manos de compañeros a quien ellos no tenían la confianza. No sé si en ese momento ellos desesperadamente pensaron en la reelección del general Obregón. Pero tú oíste a tu papá decir eso alguna vez. Mira, no lo recuerdo distintamente, pero porque yo debo de haber oído frases. No sé si me expliqué bien. Sí, yo. En los titubeos y las renuencias de mi abuela, escucho su deseo de olvidar que los mismos revolucionarios que habían luchado contra la reelección cambiaron la Constitución para reelegir al general Obregón. Como que estas cosas no eran tan importantes para mí. No las veía bajo el punto de vista de como veo ahora las cosas, ¿no? Que me interesan por el país. Tú entonces eras muy jovencita y aparentemente frívola, porque así te quieres presentar así como mariposita, pero no es cierto, Licha. Esa es una ilusión de tu pensar. No creo que fuera eso, pero creo que mis intereses eran otros. Yo estaba muy dedicada a mi marido, a mis hijos. Lo poco que recuerdo me imagino yo que era, pues por el hecho que eran cosas que afectaban a mi padre, ¿no? Trataron de mover la intriga esta de que mi padre había sido el autor intelectual del asesinato del general Obregón. Vinieron todos los obregonistas aquí y todos declararon en contra de esa horrible versión, ¿verdad? Unos meses después del asesinato del general Obregón, Calles dio su último informe como presidente de la República, en el cual dijo: la desaparición del presidente electo ha sido una pérdida irreparable. Se enfrenta a México a una situación en la que la nota dominante es la falta de caudillos. Va a permitirnos orientar definitivamente la política del país por rumbos de una verdadera vida institucional, procurando pasar de una vez por todas de la condición histórica de país de un hombre a la de nación de instituciones y leyes. Esta es la foto de la mesa donde asesinaron al general Obregón. Para Calles, el final de los caudillos y el principio de una nación de instituciones y leyes. Para los historiadores, el principio del maximato.
Entre 1928 y 1932, México tuvo 3 presidentes. 3 presidentes que todo el mundo dice fueron los títeres de Calles, el jefe máximo. Un artículo del New York Times del 18 de septiembre de 1932 dice: durante 7 años, el general Plutarco Elías Calles se muestra indestructible en la escena mexicana, enorme, duro y misterioso, como una pirámide tolteca. Su nombre se agrega naturalmente a la lista de dictadores que el mundo observa con sentimientos encontrados. Lo han llamado el Mussolini mexicano, el Van Hindenburg indio, el Lenin latinoamericano, y otros apodos igual de pintorescos y frecuentemente más despectivos. Esta es la Marta, la guapa. Calderón. ¿Será que se me pegó lo de Esta salió peor que ninguna, ¿verdad? ¿Y quién más tiene? Este es el Peje. Cuando era joven. Le hicieron aquí un favor. Calderón. Ahí está. El chaparrito que le dicen. El peor de todos. Se le quita es el peor de todos. Pues ya subió 3 veces los artículos. Todavía con Salinas había gente. Robaba, pero sabía robar. Un político es el parásito más grande que hay en el mundo. Pregúntele a cualquier mexicano. Aunque mi lenguaje no sea florido, porque nunca lo he regado con la demagogia de falsas promesas. ¿Qué palabras, eh? En 1952 se estrenó el clásico Si yo fuera diputado, donde Cantinflas hace el papel de peluquero de barrio que se postula para diputado contra un político mafioso y corrupto. Y estén seguros que la voz de ustedes se oirá en el Congreso. Pero el chiste no es que se oiga, sino que les hagan caso, porque si no, seguimos en las mismas. Yo les prometo a ustedes que mañana que pise el Congreso y la Cámara de Diputados, será con la frente muy levantada para decir aquí estoy y decirle a mis colegas, ¿y ustedes por qué están aquí? Porque quién sabe cómo salieron, pero yo sí sé por qué estoy aquí. Que un peluquero de barrio llegue a ser diputado es algo que en este país solo sucede en el cine. En 1992, la Real Academia Española aceptó nuestro verbo cantinflear en el diccionario. Quiere decir, hablar de una forma disparatada e incongruente, sin decir nada. Palabra inspirada en Cantinflas, que cantinfleaba para poder decir la verdad. Nuestras palabras inventadas son autorretratos. Autorretratos para vernos a nosotros mismos. Aunque no aparece en el diccionario, estoy segura que no hay un solo mexicano que no sepa qué quiere decir el dedazo. Palabra que inventamos para hablar de nuestro sistema electoral durante 7 décadas. Quiere decir, el acto en el que el dedo del presidente elige a su sucesor.
Aunque en realidad es un dedazo, no es que el presidente en turno diga, yo quiero que sea Mauricio. Hay influencias de grupo que hacen a quizá el que dice la última palabra tomar una decisión. Y curiosamente se siguen haciendo las cosas en esa forma, ¿no? Siempre he votado. Siempre. ¿Usted cree que su voto contó? No. Nunca ha contado. Siempre ha sido el autoritarismo en México. Siempre. Es un gobierno que trabaja sucio, que compra, le da tole con el dedo a la gente. ¿Y usted votó? Nada que ver con esa gente. Ni votó. Ni votamos por... La gente no se pone las pilas de ver que todos nuestros gobernantes los compran con una pistita de hielo y dicen que el pueblo está feliz, mientras que por un lado está feliz, por otro lado le pegan en los impuestos, en las subidas de precios, en todo eso. Eso es lo que no ve la gente. La pista de hielo ocupó el Zócalo capitalino por 2 meses, y el sonido de los silbatos se mezcló con el de los concheros, ya acostumbrados a que se ocupara el Zócalo por una u otra razón. Era gratis y la gente podía patinar por 45 minutos. Yo creo que son puras cortinas de humo para que se le olvide un poco su situación económica, que está no por los suelos, está por abajo de los suelos. Sí, es un desastre. Pues imagínense, 52 pesos al día, ya con el aumento. Hay cosas más importantes que una pista de hielo. Unos dicen que era para que los pobres que no podían ir a Nueva York se sintieran como los ricos, patinando en Rockefeller Center. Otros, que por fin el gobierno estaba tomando en cuenta al pueblo. Pero en un país donde el salario mínimo es de 52 pesos al día y el hombre más rico del mundo hizo su fortuna aquí, nadie vio la pista de hielo simplemente como un lugar para patinar. México es el país más noble de todo el mundo. Pobrecito de mi México lindo y querido. Y de mis mexicanos. Véalos, todos trabajando como negros para que unos cuantos tengan la riqueza en su mano. Unos cuantos. Porque no son 20 o 30, son unos cuantitos. Y los demás somos millones, que trabajan. Esa es la fe, esa es la esperanza en el trabajo. Así es, señorita, nuestro México lindo y querido. Me pregunto si mi bisabuelo fue un parásito más de una larga historia de parásitos que se aprovecharon del pueblo mexicano, como dice el taxista, o si fue la persona que recuerda a mi abuela. Me gustaría encontrar una historia objetiva, de fechas y de datos, y hacer una lista, corta o larga, pero concreta, y acompañarla de un retrato definitivo del general Calles, mi bisabuelo. Refiriéndose a la política, decía el gusanito, es un veneno.
porque era muy realista. ¿Entiendes? No soñaba, no se creía que era un hombre, como te diré, adorado. Él sabía que dentro de la política todo podía suceder. Traiciones, etc. Estaba como preparado. En 1934, Calles apoyó la candidatura de Lázaro Cárdenas, seguro sin imaginarse que en 2 años lo mandaría al exilio. Mi papá tuvo una gran simpatía por este hombre joven, ¿verdad? Y me imagino que desde un principio se vio que cierta preferencia, ¿no?, por él. Mi padre no decía Lázaro ni decía Cárdenas. Una vez que fue electo, era el señor presidente, con todo el respeto que se merecía, ¿no? ¿Tienes idea de cuánto pudo influir el general Calles? ¿Cómo diría yo? Se había hecho ya como una cosa aceptada, ¿verdad? Del maximato, digamos, que seguía rigiendo un hombre que no era el presidente de la República y que los demás eran nomás títeres, ¿verdad? Ahora, si esto así sucedía, te digo que no era con el beneplácito del general Calles. Yo creo que él se vio, ¿entiendes?, enredado en estas cosas y no pudo salir. El 9 de abril de 1936, mi bisabuelo fue exiliado y escribió esta carta. No estoy de acuerdo con el gobierno que reside en mi país, del general Lázaro Cárdenas, porque con su política radical intenta establecer el comunismo en México. No creo que pueda considerarse criminal a quien critica los procedimientos gubernamentales. Sin embargo, el gobierno de mi país no opinó así y en cuanto pudo urdir un pretexto, ordenó mi detención y me obligó a abandonar mi patria. Yo considero que cuando pasó esto, fue con el aplauso, desgraciadamente lo siento, con el aplauso de todo el pueblo mexicano. Encabezaba la manifestación un burro con unas orejas enormes y decía Calles. ¿No? Que de todo lo podían haber acusado menos de burro, sí, ¿verdad? Sí, sí. Detrás de la voz madura de mi abuela, a sus 70 y tantos años, escucho la voz de una hija, dolida por el insulto a su padre y queriéndolo defender. Y mira, Mauricio, para que veas que no soy apasionada, yo siempre pensé que
que era una necesidad que se estableciera que no existía el tan nombrado maximato. Pero yo te lo puedo asegurar que el general Cáiz no tenía el menor deseo de seguir, ¿cómo te diré?, participando. Yo creo que él ya su deseo era llevar una vida tranquila. Cárdenas no solamente quería destruirlo políticamente, él lo que quería era acabar con él. La sombra era demasiado pesada, yo creo que para él, fíjate. En su último informe como presidente, en 1928, mi bisabuelo dijo que el juicio histórico es necesariamente duro e injusto, porque se olvidan o ignoran las circunstancias del momento. 80 años después, me pregunto si es posible hacer un juicio justo del pasado. Pero me doy cuenta que no soy yo la que juzga, ni mi abuela, sino el tiempo mismo. Balanceándonos sobre el hermoso Valle de México, dijimos adiós a nuestros hogares, a nuestros amigos, a nuestro país. Nunca a nuestros ideales ni a nuestros principios. Esos ideales y esos principios que se pretenden arrebatar a millones de mexicanos, por confesarlos, por declararlos públicamente, por defenderlos, por no abdicar de ellos, volamos en rumbo al exilio. Interiormente me voy despidiendo de mi patria, tanto más querida cuanto más comprometida y agitada se encuentra. Ni odios ni rencores para nadie, solo una profunda tristeza por la angustiosa situación en que dejé a mi país.
El 19 de octubre acompañó a mi papá a conmemorar el aniversario luctuoso de su abuelo. Con motivo del 37 aniversario luctuoso del general Lázaro Cárdenas del Río, el gobierno delegacional de Cuauhtémoc ha preparado una ceremonia en homenaje a este prócer de nuestra historia. El general Calles y el general Cárdenas murieron el mismo día con 25 años de diferencia. Y los dos están enterrados en el Monumento a la Revolución. ¿Lo puedo entrevistar rapidito? No, pues yo, ¿qué le puedo decir yo? Somos de la misma arma. Hay que venir.